Iniciar. Señor, le ponemos este sermón en tus manos. Padre, creemos en tu palabra y creemos en ti y creemos, Padre, que tú eres poderoso para hablar en nuestras vidas. Señor, así que en esta tarde te pedimos, habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, transforma nuestras vidas con tu palabra y exhórtanos, Padre, con tu palabra. Señor, queremos ser hijos obedientes a ti y queremos ser una iglesia que te exalte con todo su ser, su corazón en unidad, Padre. Por eso, Señor, te bendecimos y te honramos porque eres bueno y tú siempre, siempre eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. El tema del día de hoy, para aquellos que están tomando notas, el tema del día de hoy se titula Mi respuesta a la obra de Cristo en mí. ¿Ok? Mi respuesta a la obra de Cristo en mí. Y como un subtítulo le he puesto adoración y servicio. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido salvados por Cristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos respondido a esa obra de salvación? Cuando Cristo nos salva, dice su palabra, somos una nueva criatura. Y ahora nosotros somos salvos, pero también dice la palabra que debemos de dar fruto, ¿verdad? Lo hemos estado hablando ya en varias ocasiones. Este fruto, en otras palabras, es la respuesta que yo doy a la obra que Cristo ha hecho en mi vida. Por ejemplo, si lo ponemos en algo práctico, ¿verdad? Si tú de repente necesitas ayuda en cualquier área de la vida, o sea que, no sé, se te punchó una llanta o te está lloviendo, X cosa, y alguien te ayuda, ¿verdad? ¿Cuál es tu respuesta a esa ayuda? Dar gracias, ¿verdad? Pagarle si se puede, darle las gracias. A la próxima, ¿verdad? Tú vas a estar dispuesto también a servirle a esa persona. Creo que estaríamos de acuerdo todos en decir que seríamos unos malagradecidos si alguien nos ayuda y simplemente, ¿verdad? No damos gracias ni nada de nada. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, es lo mismo o es semejante la ilustración cuando Cristo nos salva. Cuando Cristo nos salva, si hemos sido rescatados por Cristo, debe de haber una respuesta de nuestra vida o de nuestra parte de gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Si por ejemplo alguien era alcohólico y ahora el Señor lo ha librado de ese pecado, esa persona exalcohólica debe de brotar de él una respuesta de gratitud. Creo que sería muy ilógico que Jesús salvándote del pecado, salvándote de la ira, que tú siendo consciente de dónde Dios te ha salvado y de dónde Dios te ha rescatado, no haya ni una respuesta. Creo que sería ilógico, ¿verdad? Porque todos decimos que sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Todos decimos de dónde Dios nos ha salvado. Todos decimos de el gran cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero nos quedamos muchas veces cortos en nuestra respuesta de gratitud a Dios. Es muy común decir que amamos a Dios, pero en los momentos de alabanza no cantamos, no alabamos. Es muy común decir que amamos a Dios, pero cuando es necesario servir en la iglesia, nadie se apunte. Es muy común decir que seguimos a Cristo, mas sin embargo no predicar a nuestros vecinos o a nuestro prójimo. Entonces nuevamente suena ilógico decir, sé de dónde Dios me ha sacado, estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, pero no tener ninguna respuesta de gratitud a la obra de Cristo en nosotros. Por eso vamos a ver el día de hoy Romanos capítulo 12,
versículo 1. Si me pueden ayudar, por favor, con sus Biblias y lo ponemos en la pantalla. Romanos 12:1. Este versículo creo que hemos estado hablando aquí y allá en otros sermones de esto, pero hoy quisiera hacer más énfasis en lo que habla el versículo 1 y más posteriormente adelante veremos más versículos del capítulo 12. Pero Pablo dice en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo hemos estado viendo, lo hemos ya escuchado, pero hoy quisiera hacer énfasis en este versículo. Es un versículo corto, así que trataremos de desmenuzar palabra por palabra, ¿verdad? De ver palabra por palabra qué dice este versículo y de qué está hablando y cuál es la relevancia de este versículo en nuestras vidas. Pablo comienza diciendo algo muy importante. ¿Cómo comienza el versículo? ¿Cómo comienza? Así que, Pablo comienza diciendo así que. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante porque si queremos interpretar bien este versículo, quitando estas primeras dos palabras, así que, nos vamos a perder de algo muy importante porque así que liga este versículo a algo de lo que Pablo ya ha estado hablando. ¿Se entiende? Doy un ejemplo. Tal vez en el trabajo, ¿verdad? A alguien lo regañen y les dicen, siempre faltas, siempre llegas tarde, nunca avisas, siempre te vas temprano, así que te vamos a bajar el sueldo. ¿Se entiende? Así que liga, te vamos a bajar el sueldo ¿por qué te van a bajar el sueldo? ¿Se entiende? Así que es muy importante así que. Para entender esto, mis hermanos, hay que entender de lo que Pablo ha estado hablando en toda la carta de Romanos. Pablo nos ha estado escribiendo una carta de Romanos. Y la carta de Romanos, anótenlo esto porque esto va a ser muy profundo. La carta de Romanos es una carta. ¿Sí? No se escribió en partes. Pablo no la escribió, ahorita hago el capítulo 1, en 2 semanas hago el capítulo 3. Pablo no la escribió en partes, la escribió toda de corrido. Es una carta. Así que es necesario entender de lo que Pablo ha estado hablando en esta carta. En pocas palabras, un bosquejo sencillo del libro de Romanos lo podemos dividir en dos partes. Parte A, en qué debemos de creer o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y parte B, cuál es la respuesta a esa obra de redención. Parte A del libro de Romanos, de los capítulos 1 al 11, Pablo nos dice en qué debemos de creer, en qué lo que Cristo ha hecho, cuál es la obra redentora de Dios en el mundo. Y la parte B, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, Pablo nos dice cuál debe de ser nuestra respuesta a esta obra de redención. Por ejemplo, Pablo en los capítulos 1 al 3 habla del problema del pecado. Pablo comienza hablando diciendo en la carta de Romanos, nadie tiene excusa. Todos han caído de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno. Después Pablo empieza a hablar del perdón del pecado por medio de Cristo. Así que Pablo nos presenta un problema que es el pecado, nos presenta quien nos perdona, que es Cristo. Más adelante en la carta de Romanos, Pablo nos dice que Cristo nos libera de las garras del pecado. Así que no solamente encontramos perdón en Cristo, sino que también nos ha dado esta libertad del pecado. ¿Sí? Estamos viendo la secuencia. El problema es el pecado, el perdón de pecados, y Cristo nos libra de ese pecado. Y Pablo termina los versículos 9, 10 y 11 hablando sobre Israel y cómo el plan de Dios no se ha frustrado. Sigue y continúa. Cuando llegamos al capítulo 12,
Pablo ahora nos empieza a decir cómo deberíamos de comportarnos, o en otras palabras, cuál debería ser nuestra respuesta a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En pocas palabras, Pablo está diciendo, mira, tú eres pecador, no tenías esperanza, no tenías a Dios, mas sin embargo, Cristo murió por ti y te dio perdón de pecados y te libró del pecado. Así que, hermanos, os ruego. ¿Sí vamos entendiendo? Es importante entender por qué Pablo comienza diciendo así que, porque esto liga todo lo que ha estado hablando en la carta de los Romanos. Pablo también dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo era un apóstol. En otras cartas, Pablo no dice os ruego, Pablo dice yo mando. Pablo no tiene por qué rogar que lo hagamos, mas sin embargo, Pablo en su humildad e inspirado por el Espíritu Santo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, ciertamente. Y vamos a ver más adelante por qué Pablo dice os ruego. Porque a nadie se le obliga a servir. A nadie se le debe obligar a amar a Dios, o a adorar a Dios, o a servir a Dios. El amor a Dios, la adoración a Dios y el servicio a Dios no es una obligación, es un agradecimiento que nosotros tenemos hacia Él. En este sentido, si a alguien en la iglesia le tienen que hacer, como decimos, manita de puerco para que sirva, hay un problema. Porque nuestro servicio, nuestra adoración, es una respuesta de gratitud a la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Si a alguien, quiero que te imagines este escenario. Si tu hijo estuviera muriendo y alguien le salvara la vida a tu hijo, ¿qué tan agradecido estarías con esa persona? Piénsalo un momento. ¿Qué tan agradecido estarías con esa persona? Mas sin embargo, mis hermanos, hay ocasiones en las que al parecer no captamos realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos esta actitud de agradecimiento. Venimos al servicio, pero no estamos en el servicio. Estamos pensando en nuestras cosas, estamos en el teléfono, estamos viendo otras cosas y no estamos en lo que deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque no captamos, no prestamos atención a la obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a ver hoy 3 puntos que creo que van a ser de edificación para nuestras vidas. El número 1. Dice Pablo, presentéis vuestros cuerpos. Debemos de presentar nuestros cuerpos. Presentéis, viene del griego que es paristano, que significa justamente presentar, pero también significa someter. ¿Okay? Así que la palabra griega que utiliza Pablo significa presentar y someter. Pablo está diciendo que hay que presentar y someter nuestros cuerpos delante de Dios. ¿Recuerdas tú cuando eras novio de tu pareja? ¿Recuerdas tú cuando andaban de novios? ¿Recuerdas tú cuando la sacabas a pasear, la llevabas al cine, la llevabas a los tacos, la llevabas al jardín? ¿Cómo te arreglabas? ¿Llegabas a la casa de la novia en chores, chanclas, camisa de resaque, greñudo? ¿Así se presentaban? Hermanas, a ver, ¿ahí se presentaba el hermano?
No, ¿verdad? ¿Cómo lleva el hermano, el hombre? Se ponía el mejor zapato, el mejor pantalón, la mejor camisa, se bañaba de perfume. ¿Por qué? Porque quería presentarse de la mejor manera para aquella mujer que él amaba y que sigue amando. ¿Amén? ¿Amén? No, hermanos, no me asusten. ¿Por qué a veces, si no es que muchas veces, no nos presentamos delante de Dios como deberíamos de presentarnos? Y no estoy hablando de la ropa, sino estoy hablando de nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que si vamos a una cena importante nos pongamos bien arreglados y tengamos una buena reverencia frente al jefe o al presidente o a alguien importante, pero cuando venimos a la casa del Señor no podemos expresar esta gratitud que deberíamos y supuestamente tenemos para Dios? ¿Por qué a veces sí podemos tener esa gratitud con una persona, pero con Dios no podemos ni levantar nuestras manos? No podemos cantar, no podemos servirle, no podemos hablar de Él a otras personas. Pablo dice, presenta tu cuerpo. El creyente debe de tener una actitud de presentarse delante de Dios. Cuando venimos a este lugar, nos presentamos delante de Dios. Aquí enfrente no está Kevin, no están los músicos. Aquí enfrente está nuestro Señor, Dios Creador. Y nosotros venimos a presentarnos delante de Él. ¿Cómo vienes a presentarte hoy? ¿Cómo vienes a presentarte hoy? Ciertamente, si alguien está en pecado, Dios le puede rescatar de ese pecado. Así que no estamos hablando de presentarnos como alguien perfecto que nunca falla. Pero ¿cuál es la actitud que vienes? ¿Cuál es la actitud que presentas delante del Señor? ¿Es una actitud de agradecimiento o es una actitud de irreverencia? Es una actitud que demuestras y dices, Dios, tú eres lo más importante en mi vida. ¿O es una actitud de, pues vengo, es domingo? A veces decimos que hemos salido de la tradición, pero seguimos con la misma tradición. Nos llamamos cristianos, no por la práctica, sino porque venimos al servicio y ya. Y Pablo nos dice, presenta tu cuerpo. Presenta tu cuerpo. Presentar el cuerpo es un acto que en el Antiguo Testamento solamente lo hacía el sacerdote. El sacerdote presentaba al cordero, presentaba al animal que iba a ser sacrificado y él lo presentaba. Ahora, tú y yo debemos de hacer ese acto de sacerdotal porque Pedro nos dice que somos ¿qué? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Nosotros debemos de tomar este acto sacerdotal de adoración, de reverencia y presentarnos nosotros mismos delante de Dios. John MacArthur dice lo siguiente sobre este versículo. Dice, somos ordenados a presentar a Dios nuestros cuerpos. Como nuestras almas pertenecen a Dios mediante la salvación, Él ya ha recibido al hombre interior, pero Él también quiere al hombre exterior, dentro del cual habita el hombre interior. O sea, MacArthur está diciendo, Dios ha salvado tu alma, pero no olvides que también ha salvado tu cuerpo.
Dios ha salvado tu alma, pero no olvides que también ha salvado tu cuerpo. Había una ocasión una secta que decía lo inmaterial es bueno y lo material es malo. O sea que si soy salvo en mi alma, mi cuerpo puede seguir pecando, pero ya no soy yo, ya no es mi culpa, porque es mi cuerpo, no es mi alma. Y no, mis hermanos, Pablo al decir presenta tu cuerpo delante de Dios no te olvides que Dios salvó tu alma, pero también tu cuerpo. Que en pocas palabras, mis hermanos, una actitud de agradecimiento hacia Dios es cómo presentamos nuestro cuerpo delante del Señor. ¿Cómo usamos nuestro cuerpo? Charles Spurgeon dice que debemos de presentar nuestros cuerpos a Dios, no solo nuestras almas, para llevar a cabo obras reales y prácticas. ¿Qué significa esto? Que no basta con decir, Señor, te amo, si no lo pones en práctica. No basta con decir dentro de tu corazón, te agradezco, Señor, si no demuestras en lo práctico que le agradeces. No debemos de olvidar, mis hermanos, que no solamente Dios salvó nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Pero también el cuerpo no solamente representa lo físico, el cuerpo representa todo lo que somos, representa nuestras emociones, representa nuestra voluntad, representa nuestra mente y representa nuestros deseos. Así que cuando Pablo dice presenta tu cuerpo delante de Dios, no está diciendo solamente que presentes este cuerpo físico, sino también tus deseos, tu mente, tu voluntad. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 5. Pablo dice, porque mientras estábamos en la carne, que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué es lo que dice Pablo? Mientras estábamos en la carne, las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Nuestros deseos pecaminosos que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esto representa y significa que nuestro cuerpo no solamente es esto físico, sino también los deseos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué hay en tus emociones? Porque todo esto que forma parte de nuestro ser debe ser presentado delante de Dios. Cuando rindes tu corazón a Dios, no solamente rindes tu corazón, rindes todo lo que completa tu ser, tu mente, tus deseos, tu voluntad, tu cuerpo. Cuando entregamos nuestro corazón a Dios, no solamente Él señorea nuestro corazón, Él señorea todo nuestro ser. Brinquémonos a Romanos 7, versículo 21. Dice Pablo, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo, en mi interior yo quiero hacer lo bueno, pero veo que mi cuerpo quiere hacer lo malo. Y es por esta razón que Pablo dice después en el capítulo 12, presenta tu cuerpo. ¿Por qué? Porque aún tu cuerpo quiere hacer lo malo, aún tu carne desea el pecado, aún el viejo hombre quiere salir. Por eso es necesario que presentemos nuestros cuerpos.
En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, si lo puedes proyectar por favor, Josué. Pablo nos hace una pregunta muy importante. Pablo nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Pablo nos dice, ¿acaso no sabes que eres templo de Dios? ¿Acaso no sabes que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Acaso no sabes que el templo de Dios, que eres tú, es santo? Debemos de preguntarnos, mis hermanos, y prestar atención a qué es lo que nuestros ojos ven, a qué es lo que escuchan nuestros oídos, qué es lo que sale de nuestra boca, qué es lo que toman nuestras manos, en dónde están caminando nuestros pies, en qué estamos pensando, cuáles son nuestras emociones. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Y en este templo de Dios mora el Espíritu Santo. Y este templo de Dios es un templo santo. Así que nuestra respuesta en agradecimiento a la obra que Dios ha hecho en nosotros es caminar en santidad. Caminar en santidad. Y te digo algo, no debe de ser algo estorboso caminar en santidad, sino un deleite. ¿Por qué? Porque ya sabes a dónde tus emociones te llevan. Ya sabes a dónde tus deseos pecaminosos te llevan. Ya has experimentado lo que es seguir tus deseos y tus emociones y tu carne, y sabes muy bien que no lleva a ningún lado. Mas sin embargo, a veces Dios nos salva y parece que preferimos seguir en la vieja vida. Pero aquella persona que ha sido transformada por Dios, aquella persona que ha sido cambiada por el Espíritu Santo, es un deleite caminar en santidad. No estoy diciendo que serás perfecto, pero estoy diciendo que te deleitarás en hacer tu mayor esfuerzo para obedecer a tu Dios. Así que el punto número 1 es presenta tu cuerpo en santidad. Lo vamos a ver más adelante. Presenta tu cuerpo, y tu cuerpo no solamente significa tu físico, significa también tu mente, tus deseos, tu voluntad. Antes de Cristo tú podías hacer lo que se te antojara. Ahora con Cristo debes decir, Padre, esto realmente te exalta. Esto que estoy haciendo te glorifica. ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Señor, ¿esto que hago te exalta? ¿Te glorifica? ¿Te honra? Mi manera de vivir, mi manera de vestir, mi manera de tratar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mi manera de hacer mi trabajo. ¿Te glorifica cómo tengo ordenadas mis prioridades? ¿Te exalta la manera en que invierto mi tiempo? ¿Te glorifica la manera en cómo enseño a mis hijos, en cómo crío a mis hijos? ¿Eres tú honrado, Dios, por la manera en que amo a mi esposa? ¿Eres tú honrado, Señor, por la manera aún en la que como? Presenta tu cuerpo delante de Dios. Nuestro punto número 2 es un sacrificio. Un sacrificio, pero un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Pablo nos exhorta por la misericordia de Dios que
ofrezcamos nuestros cuerpos imperfectos, pero útiles al Señor, como un sacrificio vivo y santo. La exhortación es presentar nuestros cuerpos imperfectos, pero útiles. Porque realmente somos imperfectos, pero eso no nos vuelve inútiles. Al contrario, nos vuelve útiles para que la gloria sea de Cristo. Cuando hablamos de sacrificio, no podemos evitar pensar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios. Y nuevamente era el sacerdote quien realizaba dichos sacrificios por el pueblo. Sin embargo, debemos de recordar que los sacrificios ya no tienen ningún valor el día de hoy, ni aún simbólico. Vamos a Hebreos capítulo 9 rápidamente, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo fue el sacrificio perfecto, el cordero inmolado, quien entró una y solamente una vez al lugar santísimo a ofrecer sacrificio, y ese sacrificio fue suficiente, sigue siendo suficiente y será suficiente por toda la eternidad. Así que ya no hay más sacrificios de animales muertos. Ya no hay más sacrificios de animales muertos por hacer. Y también desde un principio Dios dejó claro que lo más importante para una adoración es la obediencia de un corazón fiel. La obediencia de un corazón fiel. Dios dijo que es mejor la obediencia que los sacrificios. De hecho, fue debido a su fe y no a lo material de la ofrenda que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sabemos que Abel dio lo mejor, ¿verdad? Las primicias. Pero no fue lo físico que fue lo mejor, sino el corazón que fue lo mejor. ¿Se entiende? Porque si Abel estuvo dispuesto a darle lo mejor de su ganado, es porque tenía un corazón fiel y obediente a Dios. De hecho, eso fue lo que descalificó a Saúl para ser rey. Que su corazón no fue fiel ni obediente a Dios. Que aun cuando Dios le dio la orden de aniquilar a todos, Saúl aún perdonó al rey y ciertos ganados para ser sacrificados. Y es cuando el profeta Samuel le dice: se complace Jehová ante los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que Dios está dejando en claro que la mejor adoración, la mejor ofrenda, la mejor gratitud es de un corazón fiel y obediente. Pero entonces esto levanta una pregunta: ¿cuál es el sacrificio que nosotros debemos de presentar? Porque Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. ¿Cuál es este sacrificio? Bueno, mis hermanos, el sacrificio que debemos de hacer es un sacrificio vivo, ¿verdad? Un sacrificio vivo. El sacrificio que debemos de hacer es un sacrificio vivo. Y esto significa la disposición voluntaria de rendirle en todo a nuestro Dios cada día.
todas nuestras esperanzas, todos nuestros planes, todos nuestros deseos, todos nuestros sueños, todo lo que somos, cada día presentarlo delante de Dios voluntariamente, con un corazón fiel y obediente a su palabra. Porque la palabra de Dios dice también, ¿que acaso no saben que son esclavos de al que obedecen? Si obedecen al pecado, son esclavos del pecado. Si obedecen a Dios, son esclavos de Dios, son esclavos de la justicia. Por eso el agradecimiento, tu respuesta de agradecimiento hacia Dios por la obra que ha hecho en tu vida, es voluntaria. Tiene que venir de ti, de tu corazón. Y eso va a demostrar el sacrificio, la ofrenda que vas a traer delante de tu Dios, la adoración que vas a traer delante de tu Dios. Y cuando digo ofrenda y adoración, no me refiero a los actos que hacemos aquí, sino que me refiero a la manera en que vives. Tú estás agradecido con Dios. ¿Por qué no le sirves? ¿Por qué no le adoras? Pablo dijo, cada día yo muero. Pablo dijo, el vivir es Cristo. Y a veces lo decimos muy ligeramente, el vivir es Cristo. Pero ¿qué significa el vivir es Cristo? Que tu vida ya no es tu vida, ahora es de Cristo. Que si vives, ya no vives para ti, sino que vives para Él. Toma mi cruz y sígueme. Aquel que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. ¿Qué significa eso? Que cada día tú debes de morir a ti mismo para seguir la voluntad de tu Señor. La ofrenda que presentamos delante de Dios, la adoración que presentamos delante de Dios, es un sacrificio vivo, diario, de todos los días, que todos los días, mi día es del Señor, mi cuerpo es del Señor, mis sueños son del Señor, todo lo que soy, todo lo que hace el yo de mi ser es del Señor. Pregúntate hoy a ti mismo, ¿estoy teniendo esta respuesta de gratitud a Dios? ¿Estoy teniendo esta respuesta de gratitud a Dios? De presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Todos los días muero al yo para que Él sea exaltado. Todos los días menguo yo para que Él sea glorificado. Todos los días puedo decir, ahora Cristo vive en mí y el vivir es Cristo. Si respiro, es para glorificar a Cristo. Si respiro, si existo, si tengo aliento, es para que Cristo sea glorificado a través de mi vida. Pero no solamente Pablo nos dice que hagamos un sacrificio vivo, también nos dice que hagamos un sacrificio vivo y ¿qué? Santo. Un sacrificio vivo y santo. Así que el sacrificio que debemos de presentar a Dios no solamente debe de ser vivo, sino también debe de ser santo. Debemos de vivir una santidad moral y espiritual apartados para Dios, apartados para Dios. ¿Qué significa santidad? Ser apartado para Dios. No eres de este mundo, no vives como los de este mundo, no actúas, no hablas como los de este mundo, sino que ahora eres apartado exclusivamente para tu Señor. Cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, estamos diciendo, Señor, yo muero al yo para que tú seas glorificado y aparto mi vida para ti.
aparto mi vida para ti. ¿Qué significa apartar nuestra vida para el Señor? No significa, mis hermanos, para algunos va a ser irse de misionero, para otros va a ser predicar la palabra, para otros va a ser irse a otro lugar a predicar la palabra, pero a otras personas apartarse para el Señor es simplemente vive para que Dios sea glorificado. En tu trabajo da testimonio de que tu Dios te salvó. En tu casa da testimonio de que hay un Dios poderoso que te libertó. Por esta razón, mis hermanos, es tan importante apartarnos para Él. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y no significa que somos marcianos. Significa que nos hemos separado de este mundo, que nuestra ciudadanía no es mexicana, no es americana y no es centroamericana. Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestro enfoque no está en este mundo, está en la eternidad con Cristo. Nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza está en la gloria con Cristo. Nuestro gozo, nuestra satisfacción, no la vamos a encontrar en este mundo, solamente en Cristo. Y cuando estemos en su gloria nos podemos gozar con Él. Vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí están hablando del sacrificio de animales, de la ofrenda de animales. Dice, ¿acaso dar el animal ciego para el sacrificio no es malo? ¿Acaso dar el cojo o el enfermo no es malo? Y dice el profeta, mira, presenta el cojo, el ciego y lo enfermo a tu príncipe a ver si le agrada. Hermano, deja o empieza a descuidar a tu mujer. Dime si le agrada. Empieza a pasar tiempo más en otras cosas que con tu mujer y dime si eso le va a agradar. Mujer, deja de hacerle la comida favorita a tu hombre. Deja de solamente fijarte en él y ve a otros hombres. Dime si eso le va a agradar. ¿Por qué pensamos darle las obras de nuestro tiempo a Dios le agrada? ¿Por qué pensamos que darle las migajas de nuestro agradecimiento le agrada? ¿Por qué pensamos que darle la mediocridad de nuestra alabanza y nuestro servicio le agrada a Dios? Mis hermanos, si Dios realmente nos salvó, ¿por qué no presentarle, no lo cojo, no lo enfermo, no lo ciego, no las obras, ni las migajas, ni la mediocridad, ni la incredulidad? ¿Por qué no presentarle lo mejor que tengamos a Dios? Dios nos manda, nos dice, Pablo, os ruego que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. No cojo, no enfermo, no ciego, santo. No migajas, no sobras, no gris, color hueso. Allá en Monterrey decíamos, es color blanco sucio. Cuando es blanco, pero no blanco, ¿saben? No, ni siquiera eso. Dice santo, blanco, puro. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu corazón. Nuestro pastor estuvo hablando por un tiempo de la excelencia, del servir con excelencia. Pero ¿dónde empieza la excelencia? En un corazón agradecido. Si tú estás agradecido, vas a dar lo mejor a tu Dios.
Le vas a dar el mejor servicio, la mejor alabanza, la mejor adoración, lo mejor de tu corazón se lo vas a dar a Él. Y también debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio agradable a Él. ¿Cómo podemos presentar un sacrificio agradable? Presentando un sacrificio vivo y santo. Si nuestro sacrificio, si nuestra alabanza, si nuestro servicio, si nuestra respuesta a la obra de Dios es viva y santa, va a ser agradable para el Señor. A veces pensamos que podemos agradar a Dios en nuestros términos, pero la realidad es que debemos de agradar a Dios en sus términos. Dios ha dicho en su palabra lo que le agrada y eso es donde nosotros debemos de prestar atención. No adivinar, no decir, pues yo pienso que de esta manera le agrada a Dios. No, debemos de agradar a Dios en sus términos y saber lo que dice su palabra para adorarle y para servirle. ¿Por qué? Porque solamente cuando obedecemos a Dios, cuando podemos leer las Escrituras y entender lo que Dios dice en las Escrituras, podemos vivir para agradar a nuestro Señor, porque le agradamos en sus términos, no en nuestros términos. Voy y sigo poniendo el ejemplo entre el esposo y la esposa, o el novio y el novio y la novia. Por ejemplo, a mi esposa sus flores favoritas son las gerberas. Cuando yo le llevo flores, ¿qué creen que le llevo? Gerberas. ¿Por qué? Porque son sus términos, es lo que le agrada a ella. A mi esposa le gusta sus chocolates favoritos son los bombones cubiertos de chocolate. Así que cuando le regalo chocolates, ¿qué le llevo? Bombones cubiertos de chocolate. ¿Por qué? Porque sé que eso le va a gustar a ella. ¿Qué es lo que no le gusta a mi esposa? El tocino. ¿Qué creen que haría mi esposa si yo le digo, mira, amor, te traje 1 kilo de tocino? A mí me gusta el tocino, pero yo agrado a mi esposa, ¿cómo? En sus términos. Yo no puedo llegar con mi esposa con tocino y decirle, ¿por qué? Mira, te compro y no me agradeces. No podemos llegar con Dios tampoco así. No podemos decir, Dios, te alabo de la manera en que a mí me gusta. Deleítate en mi alabanza. No, mis hermanos. Nosotros agradamos a Dios en sus términos. Y nuestro punto número 3, para terminar esta noche, es que es nuestro culto racional. Nuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos a Dios, presentar un sacrificio vivo, santo y agradable, es nuestro culto racional. La palabra racional en griego es la palabra lógicos, que de este término se deriva, como se puede deducir, la palabra lógico o lógica y el adjetivo lógico. Entonces, ciertamente nuestra ofrenda a Dios, nuestra alabanza, nuestro servicio a Dios es algo espiritual, pero Pablo aquí habla de algo que también se puede traducir como razonable. Es razonable, es lógico. En otras palabras, Pablo está diciendo esto.
En vista de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, de sus juicios insondables y sus caminos inescrutables, y teniendo en cuenta que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, nuestro único y razonable culto espiritual de adoración a Dios consiste en presentar todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. En vista de que Él nos rescató del pecado, en vista de que Él murió por nosotros, en vista de que Él ha pagado el precio que nosotros no pudimos pagar, lo único razonable que podemos hacer es entregarle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sueños, nuestra familia, nuestros hijos, todo sea para la gloria del Señor. Y Pablo dice, esto es lo lógico que debemos de hacer. Esto es lo más razonable que debemos de hacer. No es lo más asombroso, es lo más razonable. No es asombroso educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, es lo razonable. No es asombroso darle a Dios todas nuestras vidas, es lo razonable, lo lógico. Por esta razón, la adoración verdadera no consiste en oraciones elaboradas o llamativas, en oratorias. La adoración verdadera no consiste en tener al mejor músico, al mejor cantante. La mejor adoración no es aquella que es la más elaborada. La mejor adoración es la que viene de una actitud de obediencia, de humillación, de agradecimiento y de fe. Por eso el único culto racional que honra y agrada a Dios es la devoción y la alabanza sincera. La adoración que brota desde un corazón agradecido. Y por esta razón, mis hermanos, es importante ver cuál es nuestra respuesta a la obra de Cristo en nosotros. Si decimos que Dios nos ha salvado, entrega toda tu vida. Si decimos que Dios nos ha completado, gózate en la alabanza. Si decimos que le debemos todo a Él, entrégale todo a Él. Si creemos en la palabra y que la palabra dice que todo es por Él, de Él y para Él, realmente vivamos como si nuestras vidas, porque realmente lo es, nuestras vidas, nuestros pensamientos, todo de nosotros es para glorificar a Dios. Así que mis hermanos, termino con otra exhortación amorosa que va exclusivamente a esta iglesia. Mis hermanos, si venimos al culto es para glorificar a Dios. En otro momento puedes hacer otras cosas. Tendrás tiempo para otras cosas. Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Tendrás tiempo para ver tu teléfono, tendrás tiempo para descansar, tendrás tiempo para hacer otras cosas. Mis hermanos, si realmente tenemos agradecimiento a la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, entreguemos realmente todas nuestras vidas a Él. Porque esto es necesario si queremos que esta iglesia siga creciendo y siga caminando en los propósitos de Dios. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Recordemos lo que dice el Salmo. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me va a faltar. Recordemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios,
que dio a su Hijo, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es momento, mis hermanos, de pensar, orar y decir en nuestros corazones: ¿cuál es la respuesta que voy a dar ante la obra que Dios ha hecho en mi vida? ¿Realmente Dios te salvó? ¿Realmente Dios te libró del pecado? ¿Realmente Dios cambió la relación con tu esposa, con tu familia? Es momento de pensar: ¿cómo estoy respondiendo a la obra redentora de Cristo en mi vida? Es por eso, mis hermanos, que yo no tengo la obligación de obligar a nadie a servir. No hay la necesidad de obligar a nadie a adorar. No hay necesidad de obligar a nadie a hacer nada. ¿Por qué? Porque el servicio que damos en la iglesia y fuera de la iglesia es en agradecimiento a Dios. Si yo hablo de Cristo en la calle es porque estoy agradecido de lo que Él ha hecho en mi vida. Y quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar de aquel Dios que les amó, de aquel Dios que resucitó, de aquel Dios que puede realmente completar sus vidas. Y si yo sirvo en esta iglesia, no es porque alguien me esté obligando, sino porque yo estoy agradecido, porque entiendo de dónde Dios me libró y me sacó. Entiendo la clase de persona que soy y entiendo que realmente no merezco tan grande amor. Mas sin embargo, Él se ha complacido en amarme y por eso mi vida es suya. Así que en esta noche te invito a que cierres tus ojos y pienses: ¿cuál ha sido mi respuesta a la obra que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cuál ha sido mi actitud en respuesta a lo que Cristo ha hecho en mi vida, en mi familia, en mis hijos? Si hay alguien aquí, algún hermano que no ha dado su mejor respuesta y has dicho: ¿sabes qué, Kevin? Tienes razón, no he respondido como debería de responder. Hoy es tiempo, hoy es el momento indicado para que cierres tus ojos y le digas a Dios: Señor, perdóname, porque no te he dado un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Pero, Señor, ten misericordia de mí, porque yo realmente estoy agradecido de lo que has hecho en mi vida, de lo que hiciste en la cruz por mí. Y yo quiero responder a ese llamado, yo quiero responder a ese sacrificio, yo quiero responder a ese amor. Y si hay alguien que ha estado viviendo inconstantemente, creo que también es el momento oportuno para decir: Señor, afírmame en ti, en tu palabra, en tu Espíritu Santo.